¿Cómo están? Hoy día nos encontramos nuevamente en una entrevista internacional a través del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y donde hemos venido analizando eventos, hechos que importan a Chile, pese a que a veces creemos que estamos tan aislados o dentro de nuestros propios problemas o temas políticos. En el día de hoy voy a conversar con el candidato a doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara, en Turquía, Jorge Araneda, sobre un tema que está de absoluta contingencia y preocupación mundial, como es Afganistán. Con Jorge conversaremos sobre cómo llegamos a este escenario, qué está pasando y sobre todo qué proyecciones uno podría ya empezar a visualizar en una zona que a veces nos parece tan alejada, pero que sin embargo estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Jorge, nuevamente muchas gracias de compartir tu tiempo con nosotros y tus conocimientos que debo decir me sirven mucho para mis propias opiniones porque estamos siempre en contacto con temas y artículos y conversaciones. El placer es completamente mío, es un placer volver a estar en este espacio de la universidad y también tratar de responder a las consultas o dudas que, como bien dices, aparecen como algo bastante lejano, pero que tienen implicancia particularmente en la geopolítica, no solamente de la zona, sino también mundial. Efectivamente, partamos un poco explicándole bien en fácil a la gente, porque uno se da cuenta que hay mucha ignorancia respecto a esta zona. Incluso yo noto a veces en redes sociales que se mezcla la guerra en Afganistán con la guerra en Irak. Eh, Conversemos un poco primero de quiénes son los talibanes. Eh, ¿Está bien decir talibanes, talibán? Porque ese es un tema que también algo he leído y sería bueno también aclarar desde ese punto, ¿cómo se llama? En plural. Talibán ya es la palabra en plural, por lo tanto, supuestamente uno tendría que decir los talibán, que quiere decir los estudiantes, concretamente. Eh, Tengo completamente la misma impresión, tanto en las redes sociales, pero también particularmente en algunas entrevistas de algunos comentadores que aparecen no solamente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación, con algunas orientalizaciones, si uno podría decir, llevar a cabo esta conceptualización en relación a lo que pasa en Afganistán. Afganistán para el mundo occidental y en particular también para el mundo latinoamericano es un país bastante desconocido. Se recuerda solamente en términos bastante esporádicos y siempre bajo esta característica de, bueno, en Afganistán pasan cosas completamente horrorosas, horribles y por eso las tenemos que recordar. Eh, de hecho, en los últimos 20 años, que fue los últimos 20 años de la presencia norteamericana, poco y nada se supo sobre la historia o los cambios que estaban ocurriendo dentro de Afganistán y en los países que también rodean a Afganistán. O los Eh, ataques también, porque siempre exacto. habían ataques, habían atentados, y pasaba como a veces una noticia más o simplemente no era noticia, que era bien distinto que si hubiese sido un carro bomba en París, o hubiese sido en Madrid o en Washington, D.C. Sí, y eso en particular tiene que ver con un poco con la ignorancia que tiene que ver con la historia en particular, con incluso la institucionalidad o los partidos políticos o con eso los actores políticos que están dentro de Afganistán. Pero también pasa por la presencia norteamericana. La presencia norteamericana, entre comillas, en los últimos 20 años fue una presencia bastante nefasta para la población, particularmente en tanto que tanto de demócratas como republicanos nunca supieron qué hacer con Afganistán, eh, incluso teniendo toda la arena internacional a su favor, de instituciones internacionales a su favor y también una enorme cantidad de recursos. Eso en terreno actualmente, y imagino que todos los espectadores han podido darse cuenta,
que en menos de un par de días, menos de un mes, incluso menos de un mes de la retirada de las fuerzas militares de Afganistán o de Kabul en particular, el panorama político cambió completamente. Y esta sobrereacción que tiene que ver con los talibanes no ha llevado a este orientalismo, desde describir a Afganistán como la tumba de los imperios, que es un orientalismo completamente que no tiene ningún sentido porque no explica absolutamente nada, pero por otra parte, tratando de comprender, bueno, ¿y quiénes son estos talibanes o quién es el grupo talibán? Y esta confusión con los mujaridíes, con estos luchadores de la libertad, que técnicamente Estados Unidos había financiado, entrenado, la mayoría de ellos de origen pashtún, en el norte del país para que lucharan contra la invasión de la ex Unión Soviética. Estamos hablando de los 80. Los talibanes en esa época todavía no se habían conformado como un grupo militar o islam político. Esto se va a llevar a cabo incluso después, en el 94. De hecho, ellos vienen, o su centro de poder y de alianza más fuerte es en el Baluchistán. Baluchistán es una área que es zona fronteriza con Pakistán, por lo tanto el Baluchistán es parte de Afganistán, pero también parte Pakistán, y es ahí en donde ciertos imanes, ciertos sheikhs, que no van a ser incluso bien recibidos por el gobierno de la época, bastante secular, en Afganistán, van a llamar a nueva interpretación islámica fundamentalista, bastante nacionalista también, que llama a que Afganistán tiene que ser gobernado por afganos, y que no tiene que estar bajo influencia de ninguno de fuerzas de los infieles o occidentales. ¿Podemos Esto hablar de un solo Afganistán? ¿Podemos hablar de una población, una nación afgana? ¿Podemos hablar, porque el presidente de los Estados Unidos ayer en su discurso dice, bueno, nunca quisieron o apoyaron, le echa la culpa al poder político, le echa la culpa a que las fuerzas no quisieron luchar y que por lo tanto no es su guerra era contra el terrorismo, no para crear una nación y un poder centralizado, pero ¿podemos hablar realmente de un poder centralizado en una zona que además geográficamente es mucha montaña y donde me gustaría que tú entraras, además, dentro de los afganos, etnias distintas, con casi una estructura tribal, con jefes, que no es la misma orientación que uno podría pensar en un Estado occidental con la estructura de un poder jurídico, una constitución, una nación. O sea, que nos saquemos esa idea cuando hablamos de Afganistán. ¿Es así o no es así? Yo creo que técnicamente ese ha sido el gran error de los norteamericanos en muchas de sus intervenciones en Medio Oriente. Medio Oriente es un crisol de civilizaciones, es un crisol de etnia y un crisol de religiones. Por lo tanto, aunque Afganistán, que lo voy a describir en un minuto, es un caso particular, Afganistán es un ejemplo más de muchos países de la zona en donde tanto para los medios comunicacionales, pero por sobre todo para el gobierno norteamericano, comprende estas democracias liberales o estas construcciones de Estado-nación occidentales, típicos de libros tales como Benedict Anderson, estas comunidades imaginarias donde técnicamente toda la población se ha homogeneizado y que las instituciones nacionales han construido y por tanto han construido una idea de pueblo o de nación, sea cual sea. En la mayoría de los países de la zona, y en particular Afganistán, tenemos en primer lugar de que el Estado-nación nunca ha tenido el poder de homogenizar. Por lo tanto, nunca ha habido instituciones que homogenicen o aparatos estatales que hayan creado una pura narrativa nacional. Y eso es uno de los grandes problemas. Tenemos en Afganistán
una mayoría, pero una mayoría muy relativa, de una población pashtun. Los pashtun son aproximadamente un 40% de la población, y ellos son la mayoría étnicamente. O sea, un 40% de la población no es nada, en términos de la gran mayoría. Después tenemos a los tayijos, aproximadamente un 25, un 27%, los házaros, un 10%, uzbecos, también aproximadamente un 10%, y después minorías. Minorías como los Aymak, los turcómanos, que son las poblaciones, lógicamente, que son las predecesoras de la Turquía moderna, los baluches y otros. En este crisol de civilizaciones también tenemos un crisol de lengua. Los pashtun hablan pashtun, los tayijos hablan tayijo, y por lo tanto no todas las lenguas se comunican entre sí, aunque lógicamente el pashtun es la lengua franca del país. Pero también estas poblaciones viven y se conectan, por lo tanto no es que, aunque hay zonas, por ejemplo, en el norte, que es donde viven la mayoría de los tayijos, existen zonas, pero están revueltas en el país. Eso por una parte. Por otra parte, y aquí es otra de las situaciones específicas de la zona, es que se piensa o se tiende a pensar de que la mayoría de la población vive en las ciudades. En el caso de Afganistán, eso no se da. Técnicamente las últimas estadísticas, que son no completamente fiables, pero que nos dan una imagen del país, estamos hablando de que aproximadamente vive como un 25-27% de la población en las ciudades y el resto vive en el campo. Bueno, también estamos hablando de una población bastante rural, con normas culturales y también bastante desacoplada de las instituciones nacionales que en la mayoría de los casos solamente funcionan en las capitales. Y en el caso de Afganistán, solamente en Kabul. Por Ahora, lo tanto, sí, sí. cuando tú señalabas estas etnias, obviamente tiene mucha relación con los vecinos, porque de los nombres que tú señalas, estamos hablando de la frontera con Tayikistán, de Uzbekistán, por otro lado está la frontera con Irán y también tiene frontera con China. No sé si me falta alguno de los países con los que tiene frontera. Solamente con Pakistán, la única que Ah, queda. perdón, y con Pakistán. Vamos haciendo un tour. En el caso de Pakistán, que es muy importante el rol que juega Pakistán aquí, los pakistaníes, no sé si la mayoría, pero también son pashtun. Por lo tanto, ahí hay un nexo justamente con los talibán y además con los deseos de algunos de instaurar una suerte de califato pashtun general en esa zona, porque se sienten como cuasi de la misma familia. Y por lo tanto, viniendo un poco a la zona de administración británica que tuvo siglos atrás, hay algunos que querrían justamente tener esta suerte de califato pashtun y por lo tanto juntar. Y es por eso que también Pakistán apoya mucho a los talibán y aquí se enredan las cosas con India en sus relaciones con justamente con las grandes potencias, sobre todo en el tiempo de la Guerra Fría, entre India y Pakistán, con sus relaciones con Estados Unidos y la ex Unión Soviética. ¿Qué pasa ahí en ese vínculo entre Pakistán y los talibán y Afganistán en general? Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos diferentes procesos históricos y también ciertas diferentes visiones en términos políticos y también en términos internacionales. Particularmente, y esto es lo que se ha debatido en los últimos días, esto para el académico ya lo hemos debatido bastante, pero para la opinión pública es, bueno, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores con la llegada de los talibanes? Y poder entender quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores también nos hablan un poco de los vínculos de los diferentes países que rodean a Afganistán, y también, no solamente los vínculos, sino también en qué geopolítica se están moviendo. Claro. Si queremos partir con Pakistán, Pakistán siempre fue el apoyo y la cuna, no solamente ideológica, sino también en términos de recursos y de protección, no solamente con los talibanes, sino también con Al-Qaeda. Tenemos que recordar que Estados Unidos ha tenido que ir a territorio pakistaní
para, lógicamente, capturar a toda la cúpula central de Al-Qaeda como red de terrorismo islámico internacional. Por lo tanto, Pakistán no solamente apoya en términos ideológicos y en términos materiales, sino también que Pakistán a sí mismo se ve en una posición geopolítica en donde necesita Afganistán. Y esto es lo que puede parecer un poco raro. Afganistán para Pakistán es el que le cuida las espaldas. En tanto de que el enemigo o el rival político, pero también ideológico, es la India. Por lo tanto, el gran miedo, y este fue el gran temor por largos siglos, es que el gobierno central en este 20 años de ocupación norteamericana en Afganistán fuese demasiado pro-indio. Entonces, en la idea de que si Afganistán en algún momento podía consolidar un poder con el gobierno, con el régimen anterior antes de su caída, este gobierno iba a ser hostil a las pretensiones pakistaníes y por lo tanto iba a quedar rodeado. En tanto que Pakistán queda rodeado en tanto por la India, Afganistán y China. China, lógicamente, con su política de relaciones internacionales de un realismo muy clásico, en donde la soberanía es lo más importante y no se mete en la soberanía de nadie, solamente Así lo tiene dijo acuerdos con... ayer, así lo planteó ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de hecho. Y de hecho es lo que parece raro, pero es la gran moneda de intercambio y que hace que todos los países de la zona de la región, de la estepa euroasiática, quieran comercializar con China, en tanto que China lo que llega, pone sobre la mesa son acuerdos comerciales, pero no toca ni a diferencia de Estados Unidos, ni derecho de minoría, ni de acuerdos internacionales, ni el derecho internacional, absolutamente nada del aparataje que la mayoría de los países, lógicamente, tienen que entrar a negociar. China solamente dice, bueno, cuánto vendes, cuánto compras, cómo puedo invertir en tu país. Lo que hagas internamente no me afecta. Entonces, lo que sabemos hoy en ¿Hay día mucha es inversión china en Afganistán hoy día? Afganistán podríamos decirlo, y me disculpen es a la Antártida, tiene enormes capacidades, enormes minas, enorme producción física, recursos, commodities, que nunca han sido explotados. Están ahí para ser explotados. Y el primero que llegue, el primero que logre acuerdos para explotar, por ejemplo, en el caso de las minas, la enorme cantidad de minas, que hoy en día son explotadas de manera premoderna incluso en muchos casos, va a llegar con una ganancia exorbitante. Sobre todo porque está en zonas controladas por los talibanes y por lo tanto, hasta en estos últimos 20 años solamente los talibanes y grupos relacionados con ellos han podido explotar esta zona. Y el Así opio. que el opio es un problema aparte, particularmente por dos razones. Tanto en Irán como en Afganistán, el opio es una planta que se da de forma natural. Por lo tanto, no es algo que uno puede forzar para su producción industrial, pero es algo que se da de forma natural. De hecho, una de las cosas que hoy día la gente se sorprende, pero lo decía incluso la ONU, que entre el 2001 y el 2019, o sea, entre estos 20 años, se cuadruplicó la producción de opio puro en Afganistán, y hoy en día se dice o se plantea de que hay aproximadamente 300.000 hectáreas de producción industrial de opio. Supuestamente esto debería destruir a un país, pero me gustaría hacer una conexión para que la gente lo comprenda. Altos líderes de Hamas y también Hezbollah han planteado de que el opio no es un problema, porque es una forma de destruir a los enemigos políticos en términos de su propia sociedad. Se produce, se vende, pero no se consume. El opio y los opiáceos son un problema en Afganistán, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es exportarlos y la mayoría de ellos terminan en Europa.
no son de producción nacional. De hecho, se comenta, porque es muy difícil estimar esto, pero aproximadamente más de 400 millones de dólares los talibanes están percibiendo solamente por venta no directa, indirecta, de opio, que en la mayoría de los casos pasa por Irán, después Siria y después llega hacia el mercado europeo. Por lo tanto, hay una enorme capacidad de crecimiento económico, pero alguien tiene que exportar, alguien tiene que producirlo. Eso posiblemente puede hacer China, posiblemente. China no tiene creo que no tiene ningún problema y ha abierto ya a canales de comunicación con los talibanes para técnicamente tener algunos acuerdos. China está muy preocupado con los talibanes por particularmente 3 razones. Uno, no quiere que su ideología se exporte a China, particularmente el terrorismo. Lo otro, China tiene grandes problemas con lo uigur, entonces tampoco quieren de que el separatismo se comente como un área como de política e ideológica. Por lo tanto, mientras que los talibanes se concentren en su área y no se muevan de ahí, China va a estar bastante contento. Y los talibanes tampoco quieren tener problemas con China. China va a ser uno de los posibles actores a futuro. Actor ciertamente directo y que está en la zona va a ser Pakistán. Por lo tanto, Pakistán ha sido el gran ganador, India ha sido el gran perdedor. Países que van a ser posiblemente otro de los grandes ganadores es Irán. Irán también se sacó todas las tropas norteamericanas que estaban en Afganistán. Por lo tanto, ahora las únicas tropas norteamericanas de la zona con gran presencia que amenazan el régimen de Irán quedan en Irak, pero cada vez son menores. Y lógicamente Irán tiene control sobre Irak. Por lo tanto, técnicamente es muy difícil ahora con tropas de pie que Irán se sienta amenazado. Por lo tanto, Irán ahora se considera como un gran ganador. Otros ganadores que son potenciales ganadores, primero es Rusia. Rusia tiene no solamente grandes conexiones de financiamiento y también económico y acuerdos económicos con todos los países al norte de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, y por lo tanto lo que va a pedir, y de hecho ya la embajada de Rusia en Kabul no sufrió ningún ataque ni nada, de hecho está protegida por soldados talibanes. De hecho, en un tuit del embajador de la zona en Kabul, lo decía con mucho orgullo que los talibanes habían prometido que no iban a tocar ni un pelo de la cabellera del embajador ruso en Kabul. Por tanto, ese son el nivel de las relaciones de la zona. Y también quiere negociar. Sí. Antes de que sigamos en esta zona de influencia, porque claramente esa es la zona de influencia rusa, solo para que la gente que nos escucha, cuando estamos hablando de Pakistán, recordar a 2 personas que son importantes en esto y que a lo mejor con eso conectan un poco con lo que está pasando. Por un lado, es en Pakistán, donde finalmente los Estados Unidos, después de 10 años, desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 a mayo del 2011, es que encuentran finalmente a Osama Bin Laden y lo matan. Osama Bin Laden, que había dirigido Al-Qaeda, que es esta red terrorista transnacional, el mismo es saudí, y que desde Afganistán, protegido por los talibán, comete los atentados del 11 de septiembre y además se adjudica oficialmente estos atentados, y ahí empieza lo que es la guerra contra el terrorismo, el eje del mal del cual hablaba George Bush hijo, y donde el 7 de octubre del año 2001 comienza la operación militar que hoy día termina desde la retirada de las tropas y lo que hemos visto ayer con la evacuación también de varios, de personal diplomático, de ciudadanos y todo lo dramático y el caos que vimos ayer. Y la segunda persona que quiero nombrar, también para hacer un link con la situación en Pakistán, con la situación de los Pashtun, con la situación también de los talibanes
de los talibán en Pakistán es Malala. Malala, también una joven pakistaní que luchó por los derechos de la educación de las niñas y que fue baleada. Premio Nobel de la Paz, y que ayer también, antes de ayer, ella manifestaba por Twitter su gran preocupación y su shock ante lo que está ocurriendo, porque ella sabe lo que le ha pasado a las niñas y a las mujeres especialmente bajo el régimen talibán, y ella misma ha sido una víctima. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto que a veces geopolíticamente la gente se puede perder un poco, aquí hay dos imágenes que fueron muy fuertes en su momento. Yo recuerdo la foto todavía ahí de donde aparece el mismo Biden como vicepresidente, estaba Obama como presidente, estaba Hillary Clinton como la secretaria de Estado, estaban los jefes en aquella oportunidad del Pentágono viendo las imágenes, cómo les llegaban por satélite en que habían encontrado a Osama Bin Laden y lo mataron. Y también las imágenes que hemos visto en el mundo entero de la labor que cumple hoy día Malala, justamente por esta lucha por la educación de las niñas y de las mujeres, que ya vamos a dejar eso para el final, no porque sea lo menos importante, al contrario, creo que es de los temas más importantes hoy día, pero solamente como dato para que la gente conecte Pakistán con Afganistán. Quiero volver a la zona de influencia rusa, porque estamos hablando de países que terminan en Stan, que uno se enreda de repente con tanto Stan, pero hay que también decirle a la gente que esto también viene desde la disolución de la Unión Soviética, de la influencia que tiene Rusia en toda lo que formaba parte en su momento de lo que fue el Imperio Soviético, y que obviamente tiene una influencia en estos países que tienen frontera con Afganistán, y recordando también a la gente, o diciéndole a la gente que no lo saben, que hubo también una invasión, una ocupación soviética de Afganistán desde el 79 al 89, en el cual también aquí hubo fue geopolíticamente muy importante porque los Estados Unidos prepararon a los soldados que estaban resistiendo a la fuerza de ocupación soviética. Y de ahí vienen los mujahidines, y ahí viene Osama Bin Laden, y ahí viene toda la preparación que tanto la CIA como el Pentágono y Estados Unidos, los occidentales, prepararon justamente a aquellos que se oponían a esta invasión soviética, que finalmente Mikhail Gorbachev dice: esto ya sale muy caro, esto ya no nos da, y ya veía que venía la decadencia de la Unión Soviética y se retira. Y aquí viene justamente el año 94, como tú señalas, ya los talibán, que el 96 se toman del poder, y el 2001 tenemos los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono. Octubre del 2001 empieza la guerra en Afganistán, y las tropas se mantuvieron ahí hasta el retiro de ahora, para poner un contexto así como hiper largo para que la gente se vaya ubicando. ¿Qué va a pasar ahora con estos países que están bajo la influencia soviética y sus relaciones con los talibán? Porque hemos visto también que la gente no sabe mucho que durante este tiempo hubo negociaciones con los talibán por parte de Rusia, de China y de los propios Estados Unidos. Sí. Trump negoció la liberación de presos, negoció justamente la salida, y por lo tanto lo que está haciendo Biden no es que Biden se le haya ocurrido sacar las tropas, ya Obama había querido sacar las tropas. Esto viene de Obama. Viene desde Obama. Obama incluso en un momento retiró tropas, pero cuando se dio cuenta del avance de, no sé si de los talibán o del avance de ISIS, ahí tengo mis dudas, bueno, sencillamente vuelve a establecer tropas, porque dijo: la inestabilidad aquí es muy grande, los intereses de Estados Unidos y de sus aliados están en juego, y volvió a poner tropas. Y después viene Trump, y Trump sí continúa con el retiro, y lo que hace Biden es algo que Biden ya pensaba en la época en que era vicepresidente.
Sí, es sumamente importante también y lo comentábamos en Twitter, cuando conversábamos sobre esto anteriormente, sobre, bueno, ¿por qué tenemos dos narrativas que no parecen coincidir? Una tiene que ver en Kabul, actualmente aparece en video en Twitter y lógicamente porque los talibanes han tomado el control de la televisión nacional y por lo tanto se filman estos videos y aparece este imán, este sheikh, este líder religioso, Abdul Karim eh, Hamasi, eh, hablando lógicamente en la calle, habló con un hospital para hablar con las doctoras e enfermeras en Kabul, pidiéndoles que por favor volvieran a asistir a su trabajo, que su seguridad estaba garantizada por los talibanes, que su labor en términos, ¿cómo se llama?, de salud y presencia en el hospital era necesaria y que por lo tanto no volviesen a sus casas y que no tenían que tener ningún miedo. El Sheikh Abdul Hamid después, lógicamente, va a hablar con los dueños de los locales, los bazares, piden lógicamente que no cierren los locales, que tampoco se vayan del país y que incluso hace un llamado a inversores extranjeros a que vuelvan a Kabul para poder lógicamente crear empleo. Tenemos un control relativamente estable, posterior al caos que se vivió ayer en el aeropuerto de Kabul, y lógicamente hoy día tenemos incluso la policía local de tráfico realizando su trabajo, y vemos grabaciones de algunos simpatizantes de los talibanes o de los talibán, viendo cómo arrestan ciertas personas en la calle que cometieron cierto ilícito. El análisis que se puede sacar aquí es que, en primer lugar, la generación más antigua, la generación, y aquí hay que entender, aquí hay dos generaciones en pugna dentro de los talibanes. Hay una generación que es una generación del 96, que es una generación que va a ser la administrativa entre el 96 y el 2001, que va a ser la generación técnicamente de Malala, si uno lo quiere poner en ese contexto, que hoy en día la vemos como una generación de hombres ya adultos, ancianos, pero extremadamente pragmática. Y va a ser esa generación la que va a llevar a cabo los acuerdos de Doha en febrero del 2020. Y que va a aceptar en cierta medida, con reticencia, algunos de las peticiones que el gobierno de Estados Unidos le pedía, que lo podemos resumir en dos. Uno, que era el más importante, era de que rompiera todos sus lazos con Al-Qaeda, o con Daesh, o ISIS, según porque son diferentes grupos. Y por otra parte, de que si fuese a formar un gobierno, este gobierno tenía que ser liderado por los talibanes, pero también con cuotas de poder a lo largo de las regiones. En tanto de que, lógicamente, el gobierno, el antiguo gobierno afgano, comprendía de que es imposible que un puro gobierno central pudiera controlar todo el país. Eso es lo que hoy en día estamos viendo en Kabul, en la capital. Estamos viendo un reflejo de una política internacional en donde los talibán quieren proyectar una imagen de un régimen estable, económicamente viable y que también que tiene una jerarquía y no son un grupo lógicamente caótico de terroristas que andan por la calle disparando, sino que tienen una jerarquía dentro de su línea. También en el entendido de que los talibán no son uno, sino son varios grupos que se agrupan. Eso es lo que técnicamente vamos a ver en estas semanas en Kabul. No sabemos hasta cuándo esta imagen va a poder seguir proyectándose. Hay ciertos sin confirmación, hay cierto llamado a que las niñas y mujeres puedan seguir asistiendo a las universidades y a los colegios, lógicamente con esta imagen de que no pueden ir solas, tienen que ir con un guardián, con un hombre de su familia,
hermano o padre o tío, pero alguno, y también que lógicamente tengan que utilizar una vestimenta mucho más conservadora, y eso significa que técnicamente van a tener que usar o burka o chador, que es diferente al hijab. Eh, Eso también está en veremos. Lo que sabemos es que van a aplicar la Sharia. ¿Qué Sharia? Sharia es una palabra bastante difícil porque en todos los países de la zona se están aplicando diferentes Sharia, porque la interpretación de la Sharia es diferente. Ellos son un grupo que ideológicamente son Hanafi de Obandi, que puede que no diga absolutamente nada para la mayoría de los escucha. Los Hanafi es una de las escuelas más importantes de jurisprudencia islámica, y los de Obandi es una escuela particular sufí sunita. Por tanto, los talibanes provienen del sufismo, pero también son Hanafi, y eso significa que tienen una lectura bastante conservadora del Islam y de cómo generar leyes, que es el fiqh o la jurisprudencia islámica. Eso es Kabul. ¿Qué pasa en las zonas rurales? El resto de las zonas rurales, Eso te iba a preguntar. técnicamente lo que nosotros estamos viendo es que se está gobernando mucho más cercanos a este periodo 2006-2001. Se está aplicando una Sharia mucho más restringida, se está aplicando leyes punitivas mucho más duras, y también se está atacando y persiguiendo de forma bastante dura a todos los que trabajaron para el gobierno norteamericano, pero también a todos los que técnicamente no trabajaron para el gobierno norteamericano, pero sí abrazaron esta ideología o esta forma liberal, en donde el respeto a los derechos humanos, personas que trabajan en la ONG, Que personas que aprendieron trabajan, inglés, de hecho. personas que aprendieron inglés, personas que trabajaban en escuela o en servicios rurales de implementación de agua, luz, salud pública, o que tenían ciertos proyectos, lógicamente, para implementar recursos pedagógicos, educacionales, particularmente a las mujeres o a las niñas, que son el grupo que técnicamente fue el más golpeado, en el entendido de que el desempleo juvenil en Afganistán llega al 40%, pero el desempleo juvenil femenino llega del 60 al 70%. Por lo tanto, lógicamente, en el entendido de que la mayoría de las personas viven en el espacio rural y no en la ciudad. Por lo tanto, la ONG estuvieron tratando de cubrir o de cerrar esa brecha. Pero también aquí hay diferentes, estas capas que hablamos anteriormente. Lógicamente, las mujeres que provienen de la etnia Pashtun se van a verse afectadas, pero no solamente ellas, sino que en su mayoría las comunidades o las zonas que o se resistieron a la presencia talibán, por ejemplo, la Alianza del Norte, los señores de la guerra del norte, comandada, por ejemplo, por Karim Jalili o Amrullah Saleh, por ejemplo, que no son pashtun, son taíjos, ubecos. Lógicamente, estas no persecuciones étnicas, pero sí estas diferentes capas de, lógicamente, de concebir al otro como parte no de tu clan o de tu red de apoyo sectario, el sectarismo lógicamente étnico, se van a llevar un menor peso. Por otra parte, hay ciertas minorías que sí en Kabul no lo hemos visto, cosa bastante sorprendente, pero no sabemos hasta cuándo, que van a ser los chiitas. Existe una minoría chiita en Afganistán, que histórica ha vivido por siglos en Afganistán, y que lógicamente se ha resistido a la aplicación de esta Sharia completamente conservadora y que los expone a que sean calificados como no musulmanes y por lo tanto a que sus vidas corran riesgo y más allá de las propiedades y todo lo que tiene que ver con la pérdida material, sino su vida propiamente tal. Por lo tanto, en las zonas rurales es donde vamos a ver realmente, pero también es donde tenemos
peor acceso a información para comprender cuáles van a ser las lógicas futuras entre estas dos generaciones, la generación más antigua del 96 al 2001, que son altamente pragmáticas, porque no solamente sobrevivieron, que son pocos, pero algunos sobrevivieron a los 20 años de ocupación norteamericana, pero también tienen el recuerdo del gobierno talibán del 2006 al 2001, que están en pugna con una generación mucho más joven que está mucho más influenciada por grupos como Al-Qaeda, más internacional, con una lectura mucho más literal y mucho más conservador y mucho más islamista extremista del ¿Se ha Corán. radicalizado más entonces los talibanes entre estas dos generaciones? Las de ahora son mucho más radicales que las anteriores en su interpretación del Corán y de la aplicación de la Sharia. Sí, particularmente uno por el dominio de la misma, pero también por el contexto internacional. La mayoría de los mujahidíes, que dentro del grupo de los mujahidíes, una pequeña parte van a ser los que van a ser próximamente los talibanes. Claro. Era un grupo, lógicamente, de conservadores, y que entendía la religión desde su punto de vista cultural, o sea, tiene una lectura cultural, étnica sobre su religión, que pasa en la mayoría de los casos. Después, lógicamente, de la expulsión de los soviéticos y la confirmación de su gobierno en Kabul y el dominio que van a tener los talibanes, lógicamente, en Afganistán, van a empezar a tener redes de apoyo y van a expandir sus redes de apoyo y, por lo tanto, se van a internacionalizar. Algunos se van a ir a luchar afuera, a los Balcanes, después se van a ir al norte de África, algunos van a volver, otros se van a quedar en Irak. Por lo tanto, las nuevas generaciones hoy en día tienen nuevos medios de comunicación, tienen nuevo entrenamiento, pero también tienen una nueva visión sobre el Islam, que no siempre coincide con las prácticas mucho más arraigadas en términos culturales, religiosos, de las generaciones anteriores. Por lo tanto, aunque las generaciones anteriores son las que dominan el plano internacional, en terreno, lógicamente estas disputas se pueden llevar a cabo de forma, sobre todo en las zonas de Baluchistán o las zonas mucho más conservadoras, de forma mucho más terribles para las mujeres y niñas que viven ahí. De hecho, como dato anecdótico, mujeres europeas que fueron a apoyar el gobierno o el llamado Estado Islámico en Irak y Siria, muchas de ellas cuando cae el gobierno de ISIS, emigran a Irak, a Afganistán. Hoy en día estas mujeres, aunque lógicamente uno puede decir, bueno, ¿qué tanta relación? No son técnicamente, son grupos completamente diferentes, particularmente porque sí, los talibanes han tratado no de cortar líneas con los grupos terroristas extranjeros como Al-Qaeda o como las células de Daesh, pero sí plantear de que el dominio soberano y de seguridad, o sea, quién es el que ejecuta las operaciones militares, tiene que ser comandado por los talibanes. ¿Cuál es la relación que existe entre ISI con los talibanes? En Porque primer lugar, yo he leído ambas cosas. He leído por un lado que son enemigos acérrimos y por otro lado he leído que mantienen vínculos. ¿Qué pasa ahí? El vínculo entre lo que queda de Daesh, que sí. no está completamente terminado, y si el Estado autodenominado Estado Islámico, ahora con los talibanes. Lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Uno tiene que ver con el plano ideológico, quiénes son los grandes artífices de cuerpos ideológicos o teológicos, si uno lo quiere poner. Los talibanes tienen su propia línea, en tanto que son Deobandi y lógicamente Hanafi, tienen su propia línea de escritura y de interpretación religiosa. Pero eso no significa que no hayan podido beber de ciertos intelectuales que provenían de las escuelas más wahabitas de Al-Qaeda o posteriormente de Daesh.
Por lo tanto, en términos ideológicos, en términos de lecturas de intelectuales dentro de estos grupos terroristas, lógicamente existen muchas más similitudes que diferencias. Pero lógicamente, como estas son organizaciones políticas, lógicamente extremistas, militares o milicias, lógicamente en términos de planteamientos de quién es la línea ejecutiva o jerarquía de comando, lógicamente los talibanes plantean de que dentro de Afganistán ellos son los encargados de no solamente crear el Emirato de Afganistán, ellos son los llamados a aplicar la Sharia, por tanto, ellos son los llamados a aplicar, lógicamente, su versión de su lectura coránica, pero también son los responsables del país. Por tanto, en términos de operaciones militares, estos son dos cuerpos completamente diferentes, pero en términos ideológicos, aunque no coinciden completamente, sí tienen puntos de contacto. Ahora, para terminar, Jorge, quiero que lleguemos al tema de las mujeres y niñas. ¿Qué es lo que más golpea y ha golpeado a la opinión pública? Porque uno ya sabe, o ya sabemos algunos que hemos leído y estudiado, yo siempre digo que después de leer Mil Soles Espléndidos, no puedo ver la noticia de Afganistán sin pensar justamente en lo que pasa con mujeres y niñas. Ahí, libro que recomiendo si alguien quiere entender lo que siente una mujer detrás de la burka, porque en el fondo cuando uno lee ese libro realmente uno se siente detrás de la burka. ¿Qué ha pasado, cómo han tratado y por qué a las mujeres y a las niñas en un estatuto que cuasi objeto, sin derechos, y que durante estos 20 años de ocupación occidental, bueno, las mujeres tuvieron la posibilidad de estudiar, tuvieron la posibilidad de acceder a cargos políticos, la ministra de Educación era mujer, la alcaldesa, no sé si de Kabul, es también mujer, muchas activistas profesionales, tú hablabas de enfermeras, hablabas de doctoras, o sea, es decir, durante 20 años mujeres tuvieron, no sé si en todo Afganistán, pero al menos en los sectores que controlaba el gobierno, tuvieron acceso a muchas cosas que hoy día ellas seguramente tienen miedo. De hecho, las primeras que arrancaron fueron mujeres y niñas, con el avance de los talibán, pero muchas van a quedar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tienen este tratamiento? ¿Cómo leen el Corán? ¿Cómo interpretan la Sharia para tener eso? ¿Y qué pasa con las mujeres? Porque las imágenes son atroces las que llegan del pasado. Hay imágenes que yo he visto, videos que yo no sé si son de ahora o son de antes, probablemente sean de antes, pero eso es lo que va a pasar si es que al poco andar son los más fundamentalistas los que en terreno empiezan a aplicar las sanciones a las mujeres, empiezan a aplicarle los latigazos, las ejecuciones extrajudiciales que las matan a balazos, las matan a piedrazos. ¿Cómo ves tú esa situación? Primero, lo que habría que comprender que lamentablemente en la zona en particular, esto no es algo extraño, incluso en términos narrativos. Entonces, para nosotros, por la distancia, nos choca muchísimo. Pero si uno ve y si uno va recolectando la idea de que varios gobiernos de la zona han tratado de implementar sobre las poblaciones femeninas, en el rango amplio de lo femenino. En la zona, el experimento norteamericano fue un experimento extraño. Es al revés. Esto es lo extraño técnicamente. Tenemos en Pakistán un gobierno que a lo largo de los años no solamente ha burocratizado el Islam, o sea, el Islam como una religión sin eclesía. El Estado ha creado técnicamente una burocracia, ha creado una eclesía estatal. Por lo tanto, el gobierno, por ejemplo en Pakistán, al igual que en Irán o Arabia Saudita o en Marruecos, en Jordania, tenemos varios casos,
en donde es el gobierno es el que está controlando con una línea la población tiene o no que comprender sobre su propia religión. Por lo tanto, Pakistán en primer lugar tiene una retórica, cuando el presidente uno lo escucha hablar en inglés, después lo escucha hablar, uno se da cuenta de que son dos completamente diferentes narrativas. La narrativa de Pakistán es encaminada hacia una narrativa conservadora y aplicación de una sharia bastante estricta. Uno sabe más o menos o conoce de Latinoamérica cuál es el rol o cuál es el espacio femenino dentro de Irán. También, si uno lo compara con democracias liberales, lógicamente uno dice, bueno, aunque lógicamente Irán tiene mucho más espacio que los otros países de la zona. Por lo tanto, si uno comprende, ¿para qué hablar de Irak? Las mujeres en Irak técnicamente son ciudadanas de segunda categoría en las zonas rurales, pero también por la guerra, la desposesión, y uno conoce por la literatura de la mayoría de en los casos de posguerra que van a ser las mujeres las que van a sufrir la catástrofe, no solamente física, por violaciones colectivas, o también el uso del cuerpo como moneda de cambio en la guerra, sino también en términos que van a haber mutilado todos los derechos que pudieron haber ganado o no en el periodo anterior a la guerra. Y Por tanto, los los matrimonios también de matrimonios niñas a los forzados, 10 años, los matrimonios es terrible. forzados, las violaciones, la muerte por honor, ciertas implementaciones de la Sharia que se dan incluso en países como se llama, por ejemplo, en Jordania, en donde, y que estuvo en discusión en Turquía, esa ley no pasó, pero estuvo en discusión en De Turquía, en acuerdo. donde si un violador se casaba con su víctima, técnicamente el delito se anulaba, y lógicamente terminaba el violador con un matrimonio y fuera de la cárcel. Por lo tanto, primero, el contexto no ayuda, en primer lugar. En segundo lugar, la mayoría de estos grupos de los mujahidines, pasando por Al-Qaeda, pero radicalizándose con grupos terroristas como Daesh o ISIS, tienen una lectura bastante transparente o bastante literal del Corán. Pero por otra parte, beben de lecturas, esto es un poco más complicado para que la audiencia lo comprenda, pero el Corán, o si uno lo puede comparar como con la Biblia cristiana, el Corán por sí solo dice muy poco sobre el gobierno y de hecho no dice nada sobre el gobierno. En tanto de que un código ético-moral te llama cómo comportarte como un buen súbdito de Dios versus un mal súbdito de Dios. Pero no habla absolutamente, o habla muy poco, sobre la economía, tipo de gobierno o forma organizativa. Por lo tanto, la mayoría de estos, del corpus que ocupan estos grupos son los hadices. ¿Qué son los hadices? Los dichos y hechos del profeta, que son recolecciones de cosas que el profeta Muhammad dijo en su época o hizo en su época, y también hay otras colecciones de hadices que son de algunos grandes intelectuales de la época clásica. La mayoría de los grupos terroristas ocupan una combinación de hadices enfermos, se llama la categoría de hadices enfermos, son los que son muy difíciles o imposibles de conectar entre el hecho que dice y el profeta, o sea, no hay conexión entre, no hay una comprobación viable entre lo que se escribe que el profeta dijo o hizo con el profeta en sí mismo. Por lo tanto se clasifica en una clasificación de hadices, se clasifican como hadices enfermos, por lo tanto no deberían ocuparse, pero están, y ellos lo ocupan, pero también ocupan reglas bastante poco racionales para comprender el Corán. Y por lo tanto hacen mucha analogía y muchas extrapolaciones. Al hacer analogía y extrapolaciones de un libro que fue escrito casi 1400 años atrás,
uno se encuentra con situaciones completamente aberrantes para el día de hoy, que la mayoría de los estados modernos del mundo árabe no las contemplan. Entonces, por lo tanto, ciertas situaciones o ciertos hadices en donde las mujeres, el único espacio de las mujeres es en la casa, lógicamente su rol preponderante es un rol de madre y ningún otro. Por lo tanto, su rol técnicamente se va suscribiendo, bajo esta lectura conservadora, se va suscribiendo en el ámbito privado, no en el ámbito público. No tienen por qué estar, no tienen por qué estudiar, no tienen por qué ir al colegio. De hecho, van al colegio, pero van a las escuelas coránicas. Las mujeres, por ejemplo, no pueden tener relaciones, me refiero a relaciones interpersonales o sociales con otro hombre, eso está completamente prohibido. Y de ahí pasamos a otros niveles, como niveles, por ejemplo, en donde ciertos grupos argumentan o tratan de imponer leyes, como fue entre el 96 y el 91, por ejemplo, de que las mujeres no podían hablar en público. Por lo tanto, si una mujer quería hablar con otra, tenía que tener algo en la boca o ponerse su dedo en la boca, porque el sonido de la mujer llamaba al pecado. O Y por lo reírse en tanto, público, o reírse en escuchar público música, o hablar muy o ir al fuerte. cine, o hablar fuerte, todo eso estaba prohibido. Exactamente. Y además una separación entre la tierra Dar al-Islam, la tierra del Islam, con la tierra de la guerra, lógicamente, y una separación en términos conceptuales de que todo lo que viene de Occidente, por una parte lo que hace es contaminar el alma, o contaminar, como se llama, la umma, la comunidad de creyentes, pero por otra parte se pueden comprender como ciertas instituciones o prácticas del sistema internacional que lo que quieren hacer es tratar de ser un caballo de Troya para, lógicamente, entrar en el terreno político. Por ejemplo, la mayoría de los países de la zona comprende que la aplicación del derecho internacional en términos de derechos humanos es un caballo de Troya. Dice Occidente que respetar el derecho internacional, dice que Occidente respetar los derechos humanos, es bueno, pero en realidad lo que quieren hacer es a través de institucionalidad de los derechos humanos cambiar y lógicamente pervertir el Islam. Y eso tiene cabida en la población, y tiene cabida en la población particularmente ahora, cuando los talibanes han podido, de esta experiencia política, poder crear un cuerpo, una narrativa anti-norteamericana de decir, en los últimos 20 años lo único que hicieron fueron corromper la sociedad afgana. Un ejemplo, solamente un ejemplo. El antiguo banco de Kabul, Kabul Bank, eh, eh, aproximadamente se robaron $1 billón el gobierno. O sea, los funcionarios del banco quebraron el propio Banco Central por el robo de sus propios funcionarios, uno de ellos el hermano del ex presidente de la República, Bueno, de eso no alcanzamos a protagonista, hablar, la corrupción la y corrupción, y robos y lógicamente, todo. y terminaron comprándose isla en Dubái. Entonces, Sí. lógicamente, la narrativa anti-norteamericana o arte occidental está ocupando como moneda de cambio por los talibanes y está siendo exitosa. Pero concluyendo, la situación de las mujeres y las niñas, yo creo que va a haber una diferencia significativa entre Kabul, la zona, las regiones, y en qué región estamos hablando. Estamos hablando del norte, donde todavía existe resistencia, no militar, existe resistencia contra los talibanes, y el este que es pro-talibán. Además, Ahí sí, tenemos. no quiero dejar de mencionar un hecho que me parece pero terrible, que en Afganistán cuando las familias tienen niñas, de partida es un drama el tener niñas. Y además que para evitarles toda esta vida, las vestían y las transformaban en hombres. O sea, criaban niñas como hombres, porque así podían salir a jugar, así podían estudiar, así podían tener acceso a todo lo que no podían hacer siendo niñas. Y finalmente hay toda ahí una generación, estoy hablando de los años
96 al 2001, donde niñas las criaron como hombres para evitarles el sufrimiento de ser mujeres. Y eso lo encuentro de un drama tremendo. Eh, yo recuerdo en una portada no me puedo acordar en este momento, que fue de una mujer, que fue un caso muy emblemático, que le cortaba la nariz, por ejemplo, Claro. para Ah, disfigurarla. sí, que sí. Esa es otra de las cosas que han hecho. Particularmente, que esta es una tradición pashtún, no es una tradición musulmana o islámica, es una tradición cultural étnica, Mm. entre comillas, para quitarle es una desfiguración en términos de quitarle la humanidad, Mm. convertir a una persona en un rostro cadavérico, al cortarle la nariz. Eh, lo que hay que comprender en particular, son varias cosas. Yo creo, espero no equivocarme, de que entre esta nueva alta dirigencia talibán bastante pragmática, no lleguemos al nivel de el 2006, del periodo 2006-2001. Particularmente por varias razones, porque eh, fue una experiencia muy dolorosa, fue una experiencia en términos políticos para los talibanes que no le llevaron mucho, llevó a una población a respetarlos por el miedo, más que unificar en términos, como se llama, políticos. Y también porque, ya que los talibanes se han abierto al diálogo internacional en Doha, saben de que esta moneda política de utilizar, porque así es como ellos lo leen, utilizar a las mujeres como moneda de cambio para intervenciones extranjeras, puede que no sea la mejor forma. Eh, pero creo también, y espero aquí equivocarme, de que esto solamente sea algo que va a ser una política llevada a cabo solamente en las capitales regionales y en Kabul, en la capital de la nación. En el resto de la población, yo no creo que esta mano blanda se llegue a aplicar. Y es muy posible de que en ciertas partes de Afganistán volvamos a tener prácticas que fueron eliminadas o que no fueron tan popularizadas en términos del control del cuerpo femenino, como fue entre el 2006 y del 2001. Yo espero, ¿cómo se llama?, no equivocarme. Pero una cosa es luchar y tener el control del gobierno, y otra cosa es hacer gobierno. Llegando al poder, yo no sé cómo se podrá negociar con las diferentes facciones. Yo no creo que técnicamente las mujeres vayan a tener un rol importante, van a tener un rol secundario. Eh, no hemos visto líderes femeninas dentro del cuerpo talibán, como sí lo vimos en Al-Qaeda y lo vimos en Daesh. De forma secundaria, pero habían. No lo hemos visto. Así que veremos de qué forma en las próximas semanas los talibanes o el grupo talibán va a llevar a cabo esto. Particularmente hay que ponerle el ojo, no hay que olvidar que las mujeres y las niñas son las que van a sufrir el mayor impacto, tanto de los acuerdos de paz posiblemente en el futuro, pero también la aplicación de los acuerdos de Doha, si es que se terminan concretando. Y es ahí donde la comunidad internacional va a tener que seguir poniéndole un ojo, no solamente a Afganistán, sino a todos los países de la zona, y no solamente a Irán por ser un rival de Norteamérica, sino también a los aliados de Estados Unidos, cuando tienen prácticas que restringen los derechos de la mujer. Así es. Bueno, vamos a seguir observando, comentando. Ojalá poder contar contigo más adelante de nuevo cuando
vaya avanzando esto que nos tiene atentos, digamos, la opinión pública internacional está muy atenta, y donde además el escenario creo que es bastante oscuro. Quisiera ser optimista, pero creo que la desestabilización de la zona por un lado, los intereses entre las partes, pero específicamente los derechos de las mujeres y niñas están en un riesgo altísimo, y del cual ojalá una presión internacional a todo nivel pudiera llevar a protegerlas. Y eso es lo que vamos a tener que ir mirando y observando y ver cómo se desarrollan los eventos. Así es que te agradezco de nuevo, Jorge, de haber conversado, de habernos explicado tantas cosas, tanto que se ignora aquí, pero de una manera fácil y entendible. Así es que hasta la próxima, y muchas gracias de nuevo. El placer es todo mío y siempre a su disposición. Y nosotros seguimos ahí comentando por interno en nuestras Por redes. supuesto. Adiós, que te vaya bien.